Los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el perfil psicológico es lo que nos comparte esta mañana Toño Miranda. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, amable auditorio. Sí, habíamos hecho un análisis hace, ¿qué será? Unos 6 meses en el periodo de campaña. Sí. Lo hicimos de Ricardo Anaya, de López Obrador y de José Antonio Meade. Decíamos que luego ya después de estar en gobierno ya analizaríamos un poquito más. Obviamente este análisis no es un análisis de diván ni un análisis de porque Andrés Manuel haya ido al consultorio 15 veces, ¿verdad? Es un análisis de los hechos, es un análisis de las decisiones, de la manera de gobernar que ha tenido estos 100 años. Hay que aclarar que todos los gobernantes pasan, todos, alcaldes, gobernadores, presidentes, pasan por un periodo donde el poder, el estrés, la crítica y todo este tipo de cosas exacerba su personalidad. Pero esto de exacerba quiere decir ya lo traía y nada más se desarrolla. ¿Qué hemos visto en la personalidad de López Obrador? Pudiéramos decir que es una personalidad narcisista, pero no lo es porque la personalidad narcisista no es una persona que piense en los demás. Aquí estamos hablando de una persona que piensa en los demás, pero definitivamente piensa en función de él, lo que lo hace parecer narcisista. Es una personalidad patriarcal, no hay una personalidad así, pero es así como yo le encuentro la definición, una personalidad del papá que todo quiere resolver, que todo tiene que pasar por sus manos, que las mejores decisiones las tiene él, incluso a pesar de la gente que está a su alrededor, que hace las cosas aparentemente por el bien de los demás o utilizando a los demás. Entonces hablaríamos de una personalidad dependiente que está muy relacionada con la dinámica del país que tenemos. Lo vimos en la personalidad de Vicente Fox, lo vimos en la personalidad de Calderón, en la personalidad de Peña Nieto y en la personalidad de López Obrador. Sí hay un, me parece, real interés de Vicente Fox, de Felipe Calderón. De Peña Nieto ya lo veía ahí un poco más con el sentimiento y con la emoción aplanada, como lo tienen los deprimidos. Y de López Obrador sí veo un sentimiento mesiánico. Este sentimiento mesiánico es todo, como decíamos ahorita, tiene que pasar por mí. Las decisiones las tengo que tomar yo. Y es el padre que dice, yo soy el mejor o el más preparado para tomar la mejor decisión, y no respeta la individualidad y la independencia. Entonces eso, para la cuestión de la democracia, pues sí le viene a dar un golpe bajo a esta, ¿no? Y un exacerbado culto a la personalidad, ¿no? Porque sí, hay que ver, lo comentábamos con las personas que han venido aquí, los llamados servidores de la nación, que son los burócratas de la Cuarta Transformación, que traen unos chalecos, y lo digo por las personas que nos visitaron, los que se encargaron de levantar los registros de los programas sociales. Traen un chaleco donde dice, del lado derecho, trae el nombre del servidor público, del servidor de la nación, así se hacen llamar ellos, y del lado izquierdo, creo que no es gratuito, que del lado del corazón, en lugar de que diga gobierno federal, dice Andrés Manuel López Obrador, presidente. Y en todos los chalecos viene el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Sí. La persona que estuvo con nosotros, que le dijimos, que no debería de ser gobernador, porque incluso es un delito electoral, el hecho de hacer culto a la personalidad, de venir el nombre del presidente o del gobernador o del alcalde, en lugar de que diga gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Y él se justificó diciendo, sí, pero mira, y atrás sí decía gobierno federal, y el logotipo, la imagen que trae de Morelos, Zapata, Juárez y Francisco y Madero, creo, los tres héroes de la historia de México, cuatro héroes de la historia de México. Pero creo que sí, y el hecho de que también en los programas sociales quede claro que quien lo está dando es el presidente de la República, sí, no el gobierno federal. Sí, claro. La persona,
no la institución. Sí, generalmente en este tipo de personalidad se habla más del narcisismo, pero me parece que no estamos hablando de una persona narcisista porque sí es una persona generosa. El problema de él es que es una persona que esa generosidad la hace en función de él, que eso lo hace mesiánico, o sea, las cosas van a cambiar por mí. Por eso decíamos que es una personalidad patriarcal donde dice todo esto va a caminar o va a ser a raíz de mis decisiones. Ustedes son unos ignorantes que no pueden tomar las mejores decisiones. Y no porque exista un arriba y un abajo, sino porque él cree que sabe más que los demás. Entonces, ese sí es un problema de personalidad. Yo, insisto, no lo llamaría narcisista porque es una persona que sí busca buenos fines, o sea, busca buenas intenciones, pero no puede estar en todos lados. Y el hecho de querer estar en todos lados y saber de todo y tomar todas las decisiones, digo, lo vemos en las conferencias matutinas, es tener una presencia. Mucha gente, muchos políticos dirán, pues es que aprovecha la popularidad y es una estrategia política. Por mucho que exista una estrategia política detrás, se le van a salir cosas a la persona que denotan su personalidad. Y sí, definitivamente hay una regla. Si tú quieres conocer a alguien, estrésalo o hazlo enojar. Él estresado, obviamente, el cargo de la presidencia de la República no es menor cosa, sí representa mucho esta vinculación, un grado de vinculación importante, pero sí un autoritarismo que si se le da un poquito más de tiempo va a salir más claro, ¿no? Con más decisiones trascendentales. Y a esto aunado el hecho de una especie de, recordando aquella famosa frase de Carlos Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, Sí. en el sentido de que sus decisiones son la última palabra, y cuando hay alguien que se atreve a cuestionarlo, ya estamos hablando desde calificadoras internacionales hasta organismos como la OCDE o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Hablando de organismos internacionales, no se diga nacionales, claro. Inmediatamente sale a descalificarlos. Sí. Y a decir que él trae la verdad en su palabra. Claro, también pasaba con los presidentes anteriores en algún momento. Vicente Fox, por ejemplo, que ya le definían rasgos esquizofrénicos. A mí no me parece que sea esquizofrénico, sino más bien era como muy imprudente. Felipe Calderón sacaba esta parte agresiva que tiene que ver un poquito con la personalidad dependiente también de él, muy respetuoso de las instituciones, y la personalidad de Salinas de Gortari es una personalidad sociópata. Ahí sí ya hay una intención detrás de lo que se dice, hay un maquiavelismo. Por eso decimos que de los últimos presidentes, con el CI más alto y con la inteligencia emocional más alta es Salinas de Gortari, ¿no? Aquí López Obrador habla incluso de su política internacional. Todo tiene que ver con lo bueno. Lo bueno está adentro, lo malo está afuera. Como estos papás de antes de todo está en tu familia bien, pero afuera está el mal, ¿no? Aquella película El Castillo de la Pureza, que hay que tener a todos encerrados, y todos encerrados en realidad es donde empiezan a salir los problemas, y mientras no veamos los problemas en el interior, pues no vamos a poder ser resolutivos. Sé que el análisis es pequeño, es corto, pero tratamos de dar los aspectos generales. También habría que ver la contraparte, que es el análisis de la ciudadanía. Tenemos ahorita que decía usted, el Día Internacional del Tuitero, pues digo, eso no lo teníamos hace 20 años. No teníamos la facilidad con que llegan las noticias. Luego ya tenemos la interpretación de las noticias antes de que la noticia llegue. Entonces sí tenemos una ciudadanía más alerta, más viniendo de una crisis de violencia en el país, donde la personalidad mesiánica es una personalidad que se adapta perfectamente a las necesidades infantiles de una población que está muy lastimada, que está muy dañada y está muy esperanzada, ¿no? No por algo utilizan este tema de la esperanza, o este lema de la esperanza como bastión del gobierno federal. Y en esto también influye el hecho del manejo de las redes sociales que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo esta estrategia de comunicación social del gobierno que gira también en torno a la figura del presidente, no del gobierno federal, que claro, no es privativo de López Obrador, ¿verdad? Claro. Es decir, en el presidencialismo exacerbado de los priistas en el siglo pasado y todavía con Enrique Peña Nieto se veía, y se veía también con los gobiernos de Fox y Calderón. Sí, pero llegamos otra vez al tema que a mí se me hace como bien peligroso.
Han pasado los años y parece ser que el mejor modelo de gobierno después de 100 años para México sigue siendo Porfirio Díaz. O sea, eso sí es peligroso porque sí debería de haber un mayor involucramiento de nosotros y un mayor poder que haga ese contrapeso y no que sea el presidente el que nos venga a salvar de esta situación complicada que tenemos como país, ¿no? Pues es que no dejamos de ser muy infantiles, ¿no? Muy Claro. inmaduros como ciudadanos. Pretendemos que alguien más nos resuelva. Pero a lo mejor si lo trasladamos a nuestro ámbito de vida muy personal, también nos vamos a dar cuenta que por ahí hubiese algo de que alguien más viniera y con la varita mágica tocara nuestro mundo y lo trastocara y lo modificara, lo cambiara para bien mío. Sí. O sea, como que siempre estamos esperando el milagro. Y bueno, la portada aquella de Newsweek de Saving México, cuando cuando Peña Nieto, creo que es un claro ejemplo de que estamos buscando al Salvador, al que nos rescate, al que nos lleve a la tierra prometida, al que nos dé las cosas que realmente todos queremos y necesitamos. Sí, el pensamiento mágico, y si lo vemos en temas de incluso salud mental y psicoterapia, la cantidad de terapias maravilla o nutrición maravilla o cuerpo maravilla que han surgido, ¿no? No es de gratis que los últimos 20 años tengamos todo como Somos rápido. comodinos, o sea, porque Sí. tomamos el camino rápido y corto, en lugar de tomar el camino que te significa muchísimo más esfuerzos, más sacrificios y que van haciendo que tu vida se fortalezca, tu vida emocional se fortalezca. Sí, es que para un Mesías siempre va a haber un pueblo conchudo, ¿no? Y somos nos duele y todos nos tenemos que involucrar, somos conchudos y esperamos que el resultado venga de afuera. Entonces ahora no va a funcionar, entonces ahora hay que criticarlo y echarle la culpa al presidente como se le hemos echado los últimos 100 años. Oye, ¿no? pero como paradigma, desde el punto de vista emocional, creo que podemos rescatar un chorro de cosas muy buenas, ¿no? Uno, la perseverancia. Sí. No doblar los brazos, creer en ti a pesar de que los resultados no son los que te favorecen, independientemente cómo se han dado esos resultados. Estoy hablando de las pasadas elecciones donde el voto en alguna le favoreció, en otra no le favoreció, pero que no se le reconoció. Entonces, como no quitar el dedo del renglón, la tenacidad es un valor que tenemos que tomar todos los mexicanos y aprenderlo bien, porque quiere decir que la tenacidad, la disciplina, la constancia, pues sí quedan resultados. Hablábamos la semana pasada del maratón, ¿no? Y de la capacidad que tiene la gente con la disciplina y perseverancia, como llamas tú, como lo dices. Yo sigo pensando que si desarrollamos más esta área como mexicanos, seríamos un país con las habilidades de Finlandia, las capacidades de los japoneses. Nadie es tan emotivo, nadie en los latinos más que los mexicanos. Entonces, si nosotros juntáramos todos esos, pues teníamos un gobierno como de Finlandia, pero para tener un gobierno como Finlandia tendríamos que ser ciudadanos como los finlandeses, ¿no? Sí, pero esas también son sueños, o sea, aspiraciones de ser como. Mejor vamos siendo como nosotros mismos, adaptándonos a nuestras cualidades, a nuestros talentos y potencializándolos, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos 500 años sin evolucionar. O sea, sí tenemos que compararnos con alguien que esté en primer lugar. Sí, es cierto, generar una identidad mexicana más competitiva, ¿no? Más emotiva y más disciplinada. Pues ojalá. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias.